El gran problema de la economía es que no es una ciencia experimental. No se puede experimentar, no podemos construir un capitalismo experimental. Entonces, el capitalismo es extremadamente complejo. En otras ramas de la ciencia pasa lo mismo. Los gases de la atmósfera también son extremadamente complejos. ¿Qué hacen los físicos con los gases de la atmósfera? Cogen un matraz, ponen hidrógeno puro a muy baja densidad, muy alta temperatura, y analizan lo que pasa con ese sistema artificial. Eso, hasta ahora, no se podía hacer en economía. Nosotros lo hemos hecho. Hemos construido un capitalismo artificial, especialmente simple, muy simplificado, como el gas de hidrógeno a alta temperatura y baja presión, y hemos analizado qué es lo que pasa. Entonces, lo que pasa es bastante sorprendente, por no decir otra cosa. Ya estamos jodiendo. Bueno, pues así. Lo que pasa es esto. Estos son los 3 semestres, el primero, el segundo y el tercero. Como veis, los 3 comportamientos son bastante similares. Y eso es la primera cosa llamativa. El capitalismo obedece reglas. Y se comporta de forma regular. Sube el trigo, baja el hierro. Sube el trigo, baja el hierro. Sube el trigo, baja el hierro. En los 3 semestres hicisteis algo muy parecido. Yo no quise deciros eso. Hicisteis vosotros. Eso significa que el capitalismo puede llegar a ser analizado científicamente porque sigue pautas regulares. Y se pueden encontrar leyes sobre eso. ¿Se han encontrado leyes sobre eso? Mirad el cuarto diagrama. Sube el trigo, baja el hierro. Estas ecuaciones de aquí son unas ecuaciones que pueden ser entendidas como un caso particular de la teoría del equilibrio general, también pueden ser entendidas como una teoría alternativa de la teoría del equilibrio general. Después lo explico. Si echamos un vistazo a la ecuación del trigo, esto es lo que dicen las ecuaciones. La línea roja. La línea azul es lo que pasó en el primer semestre, en el segundo semestre. La línea verde es en el primer semestre. En el segundo semestre jugaron como montón de decisiones, como veis. Vosotros habéis jugado la mitad. Pero si os veis el comportamiento es muy similar. Vosotros sois un poquito más eficientes que el primer semestre. ¿Veis? Menos que el segundo. Con el hierro, igual. Fijaros. ¡Oh! Pero yo no os he dicho que hicierais esto. Lo habéis hecho vosotros. Eso significa que el capitalismo puede llegar a ser predecible. O por lo menos puede llegar a ser analizable. Y eso lo habéis demostrado vosotros. Porque hasta ahora no había ninguna evidencia, ni ninguna prueba, ni ningún argumento para eso. Lo que más había era la línea roja. Y para eso la línea roja es una teoría bastante heterodoxa, entre comillas. La línea roja es un caso particular de la teoría del equilibrio general, cuando se supone la máxima eficiencia, cuando se supone que el consumo se realiza en el infinito. Entonces, cuando se maximiza el beneficio a largo plazo, el comportamiento tiene que ser de la línea roja. Vosotros os habéis parecido bastante. De forma más ineficiente, con ciclos, etcétera, etcétera. Esto es en escala logarítmica. La escala logarítmica simplemente calculas, simplemente expresas tu escala. En vez de pasar de 1 en 1, pasas de 10 en 10. De 5 se pasa a 50, de 50 se pasa a 500, de 500 se pasa a 5000. Como veis, el comportamiento es muy similar. Muy bien. Esto es la producción, las 4 sesiones, o sea, los 3 semestres y la teoría superpuestos. Y el comportamiento es muy similar. Se baja, se aumenta el trigo, se baja el hierro, y aquí, en la teoría, se comporta de forma, ¿cómo se llama? Esta parte de aquí, no esta parte de aquí, esta parte de aquí es bastante heterodoxa, ¿sabéis de yo? Es una generalización de modelo von Neumann. Esto de aquí es el modelo von Neumann, esta línea estos rojas, ¿no? Es un crecimiento exponencial. El comportamiento en vuestros semestres tiende a comportarse a largo plazo como ese crecimiento exponencial. Bueno, vamos un poquito más. Estos son las tasas de intercambio. La teoría dice que en la primera sesión el trigo tiene que parecerse al hierro en precio, después tiene que ir subiendo el precio del hierro hasta que al final el precio del hierro converge a ser 15 veces el precio del trigo. Esto es lo que dice el primer semestre, el segundo semestre y el tercer semestre. Al final, llegó a 15, al final, osciló alrededor de 15, al final, estuviste alrededor de 15. ¡Ah! Y esto es superpuesto. ¿La teoría es exacta? No.
hay claras oscilaciones sobre la teoría. Pero la teoría sí que da una pauta media de vuestro comportamiento. Esto es una cita de Adam Smith. El precio natural es, por así decirlo, el precio central alrededor del cual gravitan continuamente los precios de todas las mercancías, es de la riqueza de las naciones. Si miráis en el primer semestre, el precio hizo así, como gravitando. ¿Alrededor de qué? Alrededor de 15, que era el precio de equilibrio. En el segundo semestre, igual, alrededor de 15. Y vosotros, como durasteis menos, empezasteis a gravitar, pero solo disteis una media, una revolución, ¿no? Y esta es la teoría. La teoría dice que no hay revoluciones, va directo aquí. Regulación, bueno, esto me lo salto, curva me lo salto, eficiencia. La teoría es la máxima eficiencia posible, no puede haber máxima eficiencia, está aquí. Estas son las tasas de crecimiento del trigo en azul y del hierro en naranja. Al final, tiene que haber una tasa de crecimiento máxima del 25% en cada paso. Vosotros, en el primer semestre, os va a hablar del 20%. No somos perfectamente eficientes, pero sí se acerca a la máxima eficiencia. En el segundo semestre, igual, alrededor del 20%. Y al tercer semestre, vosotros empezasteis a acercaros al 20%. Tasas de crecimiento del trigo. Ahí las tenéis superpuestas, en rojo la teoría, en verde el primer semestre, en azul el segundo, en naranja o amarillo vosotros. Al final os acercasteis, el 25% máximo. El hierro, lo mismo. Fijaros que es llamativo, como en la teoría dice que hay que hacer así, 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 y los tres casos hicieron algo, con, digamos que oscilando, pero parecido a eso. Estabilidad, ciclos. Esto es la proporción de trigo y hierro. La teoría dice que se empieza con 1, porque empezamos 1000, ¿no? Se pasa a 4, sube después hasta 19,1666666 y permanece ahí. Pero es que en los 3 semestres osciló alrededor de 19,16666. Esto es superpuesto. Este es el 19,16666. Esto, bueno, esto me lo salto. Desigualdad. Primer semestre, una desigualdad enorme. Y eso, que había tanta desigualdad en la sesión 11, vosotros no llegasteis a eso, que había tanta desigualdad que tuve que hacer una redistribución de la riqueza. Porque prácticamente solo podían jugar un número muy limitado de personas. El resto no podía jugar. ¿Qué hice? Cogí el 10% de toda la riqueza, se lo quité a los ricos, a todos, y lo repartí entre todos los demás. A pesar de eso, en la clase siguiente la situación prácticamente a la misma. Una enorme desigualdad. Tanto en el trigo como en el hierro. Segundo semestre, igual. Una tremenda desigualdad. Tremenda. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, más del 72% de los 5 primeros. De todo el trigo y de todo el hierro. Vosotros es más corto porque habéis jugado menos sesiones, ¿no? El mayor propietario al final tenía el 26,6 del trigo y los 5 primeros tenían el 86,7 del trigo. Una burrada. Estas son las curvas de Lorenz y todas son muy parecidas, si veis. El comportamiento es muy similar en las tres semestres. Estos son los coeficientes de Gini. Salen una burrada. 0,9 no hay ningún país en el mundo que tenga 0,9 ni 0,8. Es una burrada. El capitalismo puro es tremendamente desigual. Ahí lo tenéis. Este es vuestro comportamiento. Superando el 0,9 de Gini. Todavía hay que analizar los datos, son muy buenos, es una cantidad enorme de datos, y no tengo claro por qué surge esa desigualdad. Entonces, en algún caso, parece que la desigualdad proviene de los intercambios. Parece que las empresas que están por arriba consiguen intercambios mejores, y por eso consiguen crecer más. Este es el caso de la empresa que ganó el segundo semestre, la empresa de Harvest. Fueron los 4 de coautores, por cierto. Y obtuvo un rendimiento mayor que el posible. ¿Cómo es posible obtener un rendimiento mayor que el posible? Intercambiando y consiguiendo mayores intercambios. Si tú juegas solo, tú como mucho puedes obtener el rendimiento de esta línea azul en el trigo y de esta línea verde en el hierro. Pero es que ellos superaron el crecimiento máximo. Tuvo que ser a través de los intercambios, en este caso. Pero la empresa que ganó con vuestro semestre
la empresa Triograma, de hecho, no consiguió las cosas así. De hecho, empezamos jugando extremadamente mal. Porque el Triograma es la línea azul, esta de aquí, y la línea roja, esta de aquí. Y jugaron peor que la media de la clase en las primeras sesiones. Pero a partir de aquí, a partir de la cuarta sesión, empezaron a jugar extremadamente bien. Y de hecho, en trigo se acercaron a la eficiencia máxima y en hierro superaron la eficiencia máxima. Aquí lo tenéis. La línea verde es la eficiencia máxima de trigo de hierro. Triograma en hierro superó la eficiencia máxima a partir de la cuarta sesión, aunque el trigo quedó por abajo, ¿no? En la línea amarilla, en la línea marrón, o negro, o gris, perdón, son el trigo y el hierro del resto de la clase. Lo siento, pero no Triograma. Redes, bueno, hubo de todo, hubo comportamientos muy llamativos en algunos casos. Había gente que tenía relaciones, a veces eran novios, por eso compartían la cosa, otras veces simplemente eran compañeros de clase, unos se especializaban en trigo, otros se especializaban en hierro, pero no formaban una empresa. Ese fue el caso de Roser y Héctor, en el segundo semestre, que llegaron a tener una eficiencia idéntica o casi idéntica a la eficiencia máxima. Cada uno producía una cosa, trigo y hierro, intercambiaban entre ellos, también intercambiaban con los demás. Y fijaros, la línea verde es la eficiencia máxima del trigo, y fijaros lo que consiguió el Roser. Prácticamente igual. Prácticamente igual. Se sobreponen casi ratitos, ¿no? La línea azul es la del hierro, y la línea gris se sobrepone a la de azul. Este era Héctor. Intercambiando entre ellos consiguieron casi la eficiencia máxima. Pero hubo otro tipo de relaciones. Esta es la maraña que yo voy a tener que desentrañar línea por línea con el primer semestre. Ya podéis imaginar la cantidad de meses que voy a tirar, ¿no? Esto es el trigo, esto es el hierro, esto es el segundo semestre. Va a ser muy bonito esto. Este es el trigo, esto es el hierro y tal. Estuve dudando hasta el final si hacer o no una sesión hoy. Decidí que no, más que nada porque me temía que a algunos se le ocurriera una idea, que era una cosa extraña. Dije, no, mejor no tentemos al diablo, ¿eh? Acabamos el juego y ya está. No miro a nadie, no miro a nadie. Bueno, algunas consideraciones. Primero, nuestras 3 simulaciones funcionaron. O sea, consiguieron regular la economía. Consiguieron producir el trigo y el hierro necesarios para regular la economía. Regularon la economía. Y esta es la razón por la cual vivimos en un capitalismo. Vivimos en un capitalismo porque el capitalismo consigue regular la economía. Alguien puede decir, bueno, eso no es mucho mérito. Eso es un increíble mérito. Increíble. Es increíble que se consiga eso. Es increíble que lo hayáis conseguido vosotros. Porque el problema es de una dificultad impresionante. Entonces, cuando lo planteas matemáticamente, te das cuenta de lo difícil que es. ¿Cómo es posible que vosotros y vuestros compañeros del semestre primero y segundo hayáis conseguido regular la economía? Esa es la razón por la cual vivimos un capitalismo. Es una razón importante. La razón es que vosotros, actuando como empresarios independientes, intercambiando entre vosotros, estabais imitando la forma de actuar de los algoritmos matemáticos que los matemáticos usamos para resolver el problema. O sea, cuando yo resuelvo el problema, sale un problema tremendo, brutal, yo uso unos algoritmos, en donde hay unos multiplicadores de Lagrange, en donde hay una serie muy complicada. Vosotros, cuando hacéis un mercado, resulta que estáis imitando lo que hacen los algoritmos. Y como hacéis un algoritmo real, y como los algoritmos es un mercado matemático, así se consigue la solución y así se consigue la solución. La cuestión está en que aquí no se consigue de forma perfecta. Ya habéis visto que no se consigue la eficiencia máxima, mucho menos. Hay ciclos, hay desproporciones, etc. Bien, pero funciona mal. Ajá. Hay ineficiencia, hay ciclos, hay desigualdad, etc. Los teóricos. Ahora vamos con la cosa que a mí, no solo a mí, también a Barceló y a otras personas. Bueno, este juego lo empezó de una forma más primitiva mi director de tesis, Alfonso Barceló, en 1977. Y lo hizo de una forma distinta, nosotros lo hemos modificado para que pudiera ser un experimento. ¿Vale? Entonces, lo que asombra más no es lo que yo os acabo de contar. Lo que asombra más es lo que pasó en la... O sea, que al final, a largo plazo,
el sistema se comportara como dice la teoría más o menos, digamos que eso es lo que yo esperaba. Pero yo no me esperaba esto y esto. Y ahora vamos a ver qué es eso. Esto es la proporción de trigo y hierro. Que a largo plazo, la proporción de trigo y hierro que vosotros y vuestros compañeros en otros semestres consideráis acerca del 19,166666 era lo que yo esperaba que fuera a pasar. Pero yo me esperaba que en la primera sesión la proporción de trigo y hierro se pareciera también a la eficiencia máxima. Es increíble. Es increíble porque la eficiencia máxima es un problema matemático a largo plazo, es una maximización a largo plazo que es prácticamente imposible de calcular a priori. Y vosotros conseguisteis los tres algo muy parecido. Pero es que con los precios pasó lo mismo, a largo plazo 15. Pero es que en la primera sesión a largo plazo prácticamente el trigo vale lo mismo que el hierro. O sea, que aquí era más o menos 4 y cuando en realidad la teoría dice 19,1666, aquí más o menos igual cuando en realidad la teoría dice 15. Eso es un misterio, yo no sé explicarlo y yo no conozco a ninguna escuela económica que lo pueda explicar. Yo me los he chapado, ¿eh? Es verdaderamente asombroso. Vamos con las teorías. Alguien puede decir, bueno, tú no pudieras saber lo que iba a pasar, no sé qué. Este señor de aquí se llama Piero Raffa y en su libro de 1960 escribió estos procesos de producción que a lo mejor os suenan. 280 de trigo más 12 de hierro, 575 de trigo. Y 120 de trigo más 8 de hierro, 20 de hierro. ¿Y qué calculó, señores Raffa, con estas ecuaciones de aquí? Calculó que el precio del hierro tenía que ser 15 veces el del trigo. Efectivamente, es el comportamiento a largo plazo. Esto lo sabía Piero Raffa antes de que vosotros jugarais y antes de que vosotros nacierais. Yo también había nacido. En 1960 ya sabía que la solución era 15. Y sabía que la eficiencia máxima era el 25%. Venga, este señor aquí se llama John von Neumann. John von Neumann desarrolló la teoría de esto. O sea, la teoría del comportamiento a largo plazo del sistema. Que ya hemos visto que se parece. No desarrolló la teoría del principio. Pero bueno, hizo eso y el comportamiento es similar, claro, ¿no? A lo de John von Neumann. Esta página de aquí, sí, creo que eras tú, la que, no sé si fuiste tú la que dijiste que yo no podía saber lo que iba a pasar, ¿no? En las simulaciones un día. Esta es mi tesis doctoral y aquí está la solución del problema. Sí, puedo saber lo que va a pasar. Venga, estas son las ecuaciones en una forma simplificada. Son ecuaciones que hay que calcular para la dinámica. Solamente los he puesto en 6 pasos temporales, pero en realidad son ecuaciones matriciales. Esto de aquí es una matriz, etcétera, etcétera. Es una cosa bastante compleja. Hay que resolverlo en realidad como mínimo a 25 pasos temporales. Bueno, ahí están las ecuaciones para que las veáis. Estas son la solución de las ecuaciones, ya las hemos visto. Bueno, herramienta didáctica, fuera. Vamos con una cosa alternativa. Os he dicho que esto es un problema enormemente complicado. Lo es. Es tremendamente difícil. Aquí pusimos una tarea alternativa. No sé qué te estás viendo. Pusimos una tarea alternativa. Yo estaba seguro de que nadie la iba a conseguir. De hecho, en el segundo semestre puse esta tarea y nadie la consiguió. Pero Rebeca lo consiguió. Es un poco sorprendente. Cuando analizas lo que hizo Rebeca, es más sorprendente todavía. Porque Rebeca en la primera sesión prácticamente consiguió la máxima eficiencia. Yo no sé cómo leches lo hizo, por casualidad sospecho, consiguió la máxima eficiencia con la primera sesión. Con las primeras jugadas, las primeras 2 jugadas, la máxima eficiencia. Después, ya no tuvo la máxima eficiencia. Aún así, claro, como partía de una posición muy ventajosa en las 2 primeras sesiones, consiguió superar al resto de la clase, con lo cual consiguió el objetivo que ella quería. Muy bien, Rebeca, muy bien. Bien, en relación con los capitalismos reales, esto... Bueno, vamos a citarlo simplemente. Bueno, silencio, por favor. Nuestras simulaciones se parecen en parte a los capitalismos reales, pero además pensemos que soy conscientes de que también hay grandes distancias, ¿no? Tenemos que analizar el estado de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hemos hecho un capitalismo esquelético, ¿vale? Me lo salto, y aquí tenéis
la ponencia. Estos, señores, aquí este soy yo, nosotros son 17 de vuestros compañeros que tienen una ponencia en un congreso internacional. Intentaré que meteros al número máximo de vosotros en adelante, ¿de acuerdo? Estos son los participantes. Bueno, otra cosa más. Quiero felicitaros a los que habéis jugado, lo habéis hecho muy bien. Algunos lo han hecho especialmente bien. Lo habéis hecho mejor incluso que el primer semestre, Igual es sorprendente porque el primer semestre, por cierto, juegan el lanzador, chicos. Vosotros os habéis distanciado un poquito más, no habéis jugado, los que han jugado un número menor de la clase. Pero bueno, lo habéis hecho bastante bien. No tan bien como el segundo semestre, pero sí mejor que el primero, ¿no? Entonces, estos datos que hay aquí son oro, porque es literalmente un experimento con un gas enrarecido, aislado, hidrógeno a alta presión y baja temperatura. A partir de ahí se podrán deducir realmente las leyes del capitalismo. De la realidad no lo podemos hacer, la realidad es demasiado compleja. Es como intentar deducir las leyes de los gases a partir de la atmósfera, es imposible. Pero a partir de aquí, sí. Entonces yo quiero agradeceros vuestro esfuerzo, que realmente ya veréis cómo se saca partido a esto, ¿vale? Para que esto arranque.